Muy buenos días a todos. En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias Sociales y la carrera de Psicología, les damos un cordial saludo de bienvenida a todas y todos y agradecemos su presencia en esta segundo día de la 20ª versión de la Cátedra Ignacio Martín Baró, Cuerpos, Memorias y Verdades, el derecho a saber desde las víctimas, en la que algunas de nuestras preguntas de partida se centrarán justamente en cómo propiciar ese derecho a saber desde las ciudadanías. A continuación, iniciamos con la programación académica, con la conferencia magistral Agencias Políticas de las Víctimas, dictada por Iris Jave Pinedo, quien es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente e investigadora en temas de comunicación y participación política, liderazgos indígenas, organizaciones de mujeres en contextos de posconflicto y políticas públicas de memoria. También ha trabajado en la parte de reparación y búsqueda de personas desaparecidas, ha impulsado políticas de comunicación y derechos humanos en instituciones sociales y estatales como la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde ha ocupado cargos directivos y de gestión. Así que invitamos a Iris a que nos acompañe. Muy buenos días a las personas que están aquí y también a las que están en línea. Ante todo, muchas gracias por la invitación y la convocatoria y la organización a este seminario, a este encuentro. Un agradecimiento especial a los profesores Freddy Guerrero y a Lisa López, quienes se han bancado todo este proceso y este espacio de diálogo que creo que va a ser útil para todas las y todos los que participamos. Bueno, yo lo que he preparado es un avance de una investigación que tengo en curso, aunque les voy a presentar también una parte de lo que ya he trabajado en una anterior investigación. Este es un avance de mi tesis doctoral en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y tengo por ahora dos sombreros, el de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, voy a hablar un poco de la participación política de colectivos de víctimas, básicamente, víctimas indígenas en el caso de Perú, dado que la mayoría tiene esta acepción, esta identidad. Y voy a presentar un poco cómo han sido estas trayectorias de constitución de sujetas, la mayoría son mujeres, de sujetas políticas y también sus estrategias de resistencia y de agencia en el contexto postconflicto en el Perú. Voy a tomar el caso de Perú, que es lo que estoy estudiando, pero van a ver que algunas de las cosas son comunes también a Colombia o a otros países de la región. Entonces, primero voy a presentar un breve contexto para situar y comprender por qué estoy centrándome en estos casos, qué enfoques trabajo. Ayer el profesor Arturo Escobar colocaba el enfoque relacional, que es uno de los pilares de mi investigación, que justamente tiene que ver con estas maneras de relacionamiento, de situarse y de comprenderse como sujetas políticas. Y luego voy a retomar algunas discusiones que salieron el día de ayer también sobre la figura de la víctima, ¿no? ¿Quién es esta víctima ciudadana? José Pablo Baráibar ayer planteaba esta discusión que después fue retomada a lo largo del día, ¿no? Estamos hablando de un ciudadano víctima, ¿de qué hablamos? Algunos conceptos sobre agencia también, sobre cómo la estoy entendiendo y finalmente lo que ya había trabajado desde el 2000 al 2020 que tiene que ver con cómo se ha transformado esa agencia. No solamente tienen agencia los sujetos víctimas, pensando el sujeto o digo sujeto como un colectivo, como una organización, sino que esa agencia se ha ido transformando, ¿no? Ya sabemos que tienen agencia, pero lo que quiero plantear es cómo ha sido esa transformación y al final algunos desafíos para la discusión. Bueno, en primer lugar, el Perú, siendo que es un país con una larga tradición histórica indígena y colonial,
Nosotros tenemos 55 pueblos indígenas registrados, reconocidos y en actividad presente en el país, pero tenemos un grave problema de representación política. Solo el 6% de representantes indígenas han sido elegidos para ocupar cargos de representación en gobiernos locales, básicamente en municipios, no en gobiernos regionales ni a nivel nacional, excepto una congresista que se ha autodeclarado como indígena, que fue la congresista Tania Pariona. Me voy a referir unos minutos a ella, pero no tenemos una representación indígena. 200 años de república y no tenemos ninguna representación, ninguna representante indígena en el país. Siendo que el último censo del 2017 que tenemos registrado en el Perú señala que el 26% de la población en el Perú es indígena, ¿no? Entonces, ahí encontramos una primera brecha de esta representación, de este reconocimiento del Estado a la población indígena. Pero esta situación se ve acentuada con el conflicto armado interno. El conflicto armado interno viene a intensificar esta brecha, porque este dato también lo recordaba ayer José Pablo, el 75% de las víctimas identificadas tenían como lengua materna el quechua, provenían de sectores rurales y eran pobres, ¿no? Entonces tenemos esa característica que nos habla de un rostro de unas personas que justamente son las que reciben la mayor cantidad de afectaciones, violaciones de derechos humanos, ¿no? Desapariciones, torturas, secuestros, violencia sexual, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una doble marginalidad para las poblaciones indígenas en el Perú. No hay movimientos indígenas tan importantes como el caso de Ecuador o Bolivia. En los últimos años ha habido un mayor desarrollo, pero todavía no con ese nivel de presencia. Y esta doble marginalidad nos presenta a unas víctimas a las que se ve o se construye o se les narra como pasivas, ¿no? Como sujetas pasivas, como sujetas o sujetos dolientes, ¿no? Y pueblos originarios que no acceden al poder, que tienen que trasladarse o viajar o venir a una ciudad, a la ciudad capital, donde están todas las entidades del Estado. El Perú es un país muy centralista, para poder dar cuenta de sus demandas, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa situación, de esa doble marginalidad, de esa enorme brecha que Julio Kotler, un sociólogo peruano, explicaba que venía desde la colonia y que se ha ido reproduciendo ya no solamente en términos históricos, sino en términos políticos, sobre todo en la construcción del relato de la narración. A pesar de eso, hay una emergencia, podemos registrar una emergencia de sujetos colectivos que se han organizado, que desde la vulnerabilidad, sujetos políticos que se construyen desde todas estas afectaciones y construyen y desarrollan sus propias agencias, ¿no? A pesar de ese vacío, de esa brecha enorme, estos colectivos de víctimas indígenas a causa del conflicto armado interno en el Perú, construyen esta participación y esta agencia. Entonces, mis casos de estudio son, perdón, voy a mirar la hora, ya, ahí está. Mis casos de estudio son la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que luego María Elena Tarqui, secretaria actual de la Junta Directiva, va a exponer también aquí. La Asociación Nacional de Familiares ejecutados extrajudicialmente y torturados, ANFADET, cuya sede está en Lima. La ANFACEP está en Ayacucho, que fue la región más golpeada por el conflicto armado interno, Ayacucho en la Sierra Sur del Perú. ANFADET está en Lima. Generalmente la mayoría de sus integrantes son hijos o hijas de víctimas del conflicto armado y son jóvenes migrantes que ya viven, han crecido y han desarrollado su experiencia en Lima. Y la OMIASEC, que es la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, que está en la selva central, por eso es SEC, selva central del país, son ashánicas, de la etnia ashánica, y aunque su agenda principal no tiene que ver con el conflicto armado interno, con las reparaciones o con
la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, tienen una atención permanente para hablar de ese tema. Su agenda tiene que ver con el cambio climático, con la defensa del territorio, con las luchas comunales, pero tienen una atención permanente por un tema que les ha afectado y que no lo han podido elaborar o procesar todo este tiempo. Que busco identificar en este estudio una serie de repertorios que construyen esta agencia, unos repertorios de acción que desarrollan estos colectivos, desde ritualidades, que son ritualidades ancestrales, que vienen con su propia tradición, sea xánica o sea andina, sus procesos de memoria, que han desarrollado de distintas maneras. En el Perú casi no tenemos lugares testigo que hayan sido escenarios de crímenes o de violaciones a los derechos humanos, como en los países del Cono Sur. Más bien los lugares de memoria se han construido, se han instituido, se han instalado, han sido creados por colectivos de derechos humanos y colectivos de víctimas, iglesias. Hasta 2020 se registraban 187 lugares de memoria y desde el instituto hicimos una nueva revisión con la data que tenía el lugar de la memoria y encontramos que estaban activos 131. Y ese es un tema para discutir también porque los procesos de memoria son un poco más largos, más lentos, pero los lugares de memoria también se dejan en el olvido, dejan de ser utilizados o van desapareciendo, porque hay que pensar cómo se sostienen, cómo se impulsan, quiénes los sostienen, quiénes los pueden llevar adelante. Entre los otros repertorios de acción tenemos las estrategias de litigio. Hay litigio, presentaciones ante la Comisión Interamericana o ante la Corte o ante organismos nacionales o internacionales. Hay una incidencia internacional permanente también. Estos colectivos son locales, pero también son globales, ¿no? Son locales, regionales, nacionales, pero también tienen una incidencia transnacional. La ANFACET, por ejemplo, forma parte de la red de sitios de conciencia a nivel mundial, aunque de repente en Lima no sea reconocida ni por el Ministerio de Cultura, ni por el lugar de la memoria, ni por ninguna entidad estatal como lugar de memoria, pero sí hace parte de una red internacional, por ejemplo, ¿no? Y también en los repertorios de acción quiero investigar, quiero descubrir, quiero revelar cómo desde los afectos que algunos autores que voy a presentar ahora empiezan a desarrollar, cómo hay una serie de afectaciones, es decir, cómo somos afectados por las materialidades, pero también cómo nuestros afectos o nuestras emociones constituyen al sujeto político, ¿no? Y cómo también se desarrollan prácticas de cuidado que, aunque no se les nombre de ese modo, han sido desarrolladas a lo largo de todos estos años en estos colectivos. Aquí, solamente para dar un ejemplo, Tania Pariona es una líder indígena que hizo todo un proceso de autoidentificación. Cuando ella era más joven, empezó participando en el movimiento de niños y trabajadores cristianos Mantoc, que tiene réplicas en algunos países de la región. Luego fue elegida congresista del 2016 al 2019, con un congreso que se interrumpió antes por la crisis institucional. Luego ha sido reconocida como dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, donde ella fue fundadora, y recientemente hace parte de, o es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es un colectivo que agrupa, un colectivo histórico que agrupa a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con derechos humanos, iglesias evangélicas, católicas, etc. Solo quiero dar este ejemplo. Esta es la única representante indígena que tenemos en el Parlamento y su trayectoria nos habla de varios movimientos. Ella ha tenido que desplazarse de un lugar a otro, desde colectivos sociales, organizaciones, al Parlamento, regresar a la organización social, ha realizado incidencia internacional. Estos son los movimientos, los desplazamientos que suelen hacer estas
sujetos políticos que estoy estudiando. Estos son los 3 casos de estudio, como decía, ANFACEP, que es la organización histórica creada en 1983, en pleno conflicto armado interno, cuando el terror, la inseguridad, el miedo estaba tan presente en las regiones, la mayoría de regiones del Perú, especialmente en Ayacucho, donde los comandos políticos militares, creados por un gobierno democrático, se instalan y asumen el control de todas las regiones, ¿no? OMIASEC, que es la Organización de Mujeres Indígenas Ayánicas, que, como he explicado, están más vinculadas a una agenda ambiental, y ANFADET, que son, además es ANFADET una organización un poco sofisticada, porque su denominación dice ANFADET-casos CIT, es decir, casos que han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son las y los integrantes de la ANFADET, solamente incluyen a los casos que han ido a la Corte, ¿no? Que también es una sofisticación de estos colectivos que hay que mirar. Entonces, ¿qué preguntas de investigación me estoy planteando? En primer lugar, la principal es cómo se configuran estas trayectorias de participación política, resistencia y agencia en estos colectivos durante el posconflicto peruano. Por eso tomo del 2000 al 2025. La primera subpregunta está marcada para comprender la identidad y la agencia política desde sus afectos, emociones, materialidades, qué tensiones, negociaciones también hay en ese proceso, qué repertorios de acción despliegan, un poco lo que resumí antes, para ver cómo disputan ese reconocimiento social, estatal, colectivo, regional, local que buscan, y qué eficacia tienen esas acciones en la política tradicional. ¿Realmente impactan, cambian, transforman las relaciones de poder? ¿No? ¿Qué es lo que logran hacer? Esas son las preguntas que tengo por delante, no las voy a responder ahora porque, como digo, está en proceso la investigación, solamente para compartir cuáles son las preocupaciones. ¿Qué enfoque estoy tomando? En primer lugar, estoy tomando una perspectiva relacional, como explicaba el profesor Escobar ayer, esta perspectiva relacional que busca que actantes humanos y no humanos, como dice Latour, están comprometidos o involucrados en una gran red de afectos, de emociones, pero también una red de disputa y negociaciones. Cuando hay intersecciones en esa red, entonces se producen algunos cambios, pero también puede ser que esa red siga reproduciendo disparidades, ¿no? También otros autores o autoras como Silvia Rivera Cusicanqui, la socióloga boliviana, dice, desarrolla de mejor manera cómo las prácticas ancestrales de los colectivos indígenas en América, ella parte de Bolivia, en nuestra región, pueden también componer o constituir al sujeto político, ¿no? Son otras formas de entender lo político, no me estoy refiriendo a que va a haber un movimiento político partidario, indígena, sino que esos rasgos culturales, esas maneras de entender la sociedad, de entender el cosmos, de entender la relación con la naturaleza, marca de alguna manera esta constitución de lo político, ¿no? Bueno, y Donna Haraway, que seguramente la conocen mucho mejor, habla de este pensamiento tentacular, ¿no? Que un poco escarba sobre esta red de actantes humanos y no humanos y nos permite mirar un poco todas esas materialidades, esos viajes, esas trayectorias que se pueden identificar. En segundo lugar, hablo también de afectos y afectaciones. Sara Ahmed dice que los afectos no son solamente un sentir subjetivo individual. Todos sentimos emociones, sentimos afectos, pero eso no se queda en nosotros, ¿no? Para estos casos, lo que dice Ahmed es que se convierten en prácticas sociales y políticas. Por ejemplo, una ritualidad, un rito de tejer, no es solamente tejer
para hacer la chalina de la esperanza, como se hizo en el Perú. Se tejió metros y metros de chalina, de bufanda, para representar a las personas desaparecidas. El tejido también cuida, procesa el dolor, permite hablar, permite burlarse, permite discrepar y permite otros procesos para poder entender y procesar esas emociones o los duelos, ¿no? He tenido la ocasión de participar en algunas experiencias de tejido y he visto cómo todo eso ocurre en ese espacio, ¿no? No es solamente el tejido la cuestión que se hace para enhebrar una prenda, sino es también una manera de vincularse y de relacionarse, ¿no? A eso se refiere Ahmed con que se convierte en una práctica social y una práctica política. Y Bernasconi habla de dispositivos afectivos, es decir, se refiere a todas las materialidades, por ejemplo, los archivos, como los archivos. Ayer José Pablo nos hablaba de carpetas para identificar a personas desaparecidas, que contienen miles y miles de páginas, miles y miles de expedientes. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿qué nos dice eso más allá de que se sistematice, que se digitalice, que se pase a la computadora y produzca algo que nos conduzca a algún escenario, ¿no? Porque no van a identificar probablemente? ¿Qué significan estas materialidades? ¿Cómo afectan o no los procesos políticos, los procesos sociales? Y lo último que quería decir en este punto, que tiene que ver un poco con nuestros procesos de reflexividad también como investigadoras o investigadores, tiene que ver con un planteamiento de que ya no miramos las investigaciones con ese lente de objetividad, ¿no? Ya no es nosotros nos situamos fuera y adentro observamos a los demás, ¿no? Ahora somos más conscientes que nos involucramos, que hay unas relaciones, no somos neutrales, ¿no? E incluso co-construimos, impactamos o podemos tener algún tipo de afección, ¿no? Algún tipo de afectación. Afectación en el sentido que yo soy afectada y las personas también son afectadas, ¿no? No estoy hablando solamente de lo que antes entendíamos como colaboración o como el planteamiento ético que tenemos en nuestras universidades que nos dice que tenemos que devolver lo que hemos hecho. No, aquí ya no tenemos que devolver nada porque somos parte del proceso, porque estamos involucrados, estamos imbricados en esa relación, ¿no? Y bueno, como había dicho, estoy planteando estos 3 estudios de casos que son múltiples, diferentes entre sí, no son iguales. Las víctimas no son iguales, no son un sujeto monolítico que funcionan de igual manera y que todos tienen la misma demanda si las vemos igualitas. No funciona así, tienen diferencias, por supuesto, tienen perfiles distintos, tienen demandas distintas también, aunque todas puedan decir queremos encontrar a nuestros seres queridos, tienen diferencias también en las estrategias, en el cómo, ¿no? Hay muchas diferencias también que hay que mirar. Y bueno, pienso usar el análisis narrativo. Si da tiempo, puedo mostrar un ejemplo. Bueno, entonces, en primer lugar, quería situar esta discusión que salió ayer sobre la figura de la víctima, que ha sido una construcción, ¿no? Primero se ha construido como una categoría jurídica, como se decía ayer, en el contexto del avance del humanitarismo en la sociedad, en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a generar una serie de dispositivos y narrativas alrededor de los derechos humanos, ¿no? Los derechos que son inherentes a todas las personas, y ahí es bien importante el rol que tiene también la justicia transicional, que ahora, ayer estábamos discutiendo también los límites y las apuestas que tiene este modelo, ¿no? Que viene de esta mirada, pero que ahora no alcanza para poder entender, analizar y comprender cómo se mueven, cómo se movilizan los estados, los actores que no son parte del Estado, pero que tienen poder, como las bandas criminales o las economías ilícitas, o cómo se movilizan también estos colectivos.
la figura de víctima también ha sido entendida o colocada como una construcción que otorga reconocimiento, que otorga visibilización, ¿no? La Comisión de la Verdad en Perú, por ejemplo, realizó audiencias públicas, emulando un poco lo que había hecho la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, y las víctimas aparecieron dando su testimonio ante un auditorio de personas que representaban al Estado. La Comisión de la Verdad fue creada por el Estado y por un público que asistía a la audiencia. Esa fue la primera vez que aparecieron y claro, para una ciudad como Lima, con este foco que les decía antes de tanta discriminación social, cultural y política, aparecieron e irrumpieron en la escena política y en la escena pública del país, ¿no? Remeciendo algunos sectores que recién se enteraron que había habido un conflicto armado interno en el Perú, que había sido tan sangriento, que habían habido tantas muertes, que había habido tanta pobreza, tanto dolor y tanto sufrimiento. Entonces sí, hay una búsqueda y una construcción de reconocimiento para entender de qué estamos hablando como víctima. Pero la víctima también puede ser entendida como un sujeto político que decide disputar el poder, decide disputar ese relato hegemónico desde la transgresión, desde la experiencia del daño. No estoy diciendo que se olvide el daño o no estoy romantizando a las víctimas como un sujeto político que se olvida todo y se deconstruye y ya está. No, el daño permanece, ¿no? Las personas especialistas en psicología nos dirán los traumas no se van, ¿no? Conviven con las personas. Pero, digamos, lo que quiero destacar aquí es cómo también las víctimas como sujeto político pueden reconstruirse y pueden situarse desde esa experiencia de daño y de vulnerabilidad, como señala Didi Fasán, Judith Butler y Gabriel Gatti. Pero esta figura de víctima también nos da cuenta de cómo ha sido entendida al ritmo que se iba construyendo y que se iba incorporando en los procesos estatales. En primer lugar, se les ve como vidas descartables, ¿no? Esto lo explicaba muy bien ayer José Pablo, dando cuenta de cómo los estados van perfeccionando sus prácticas y sus dispositivos para desaparecer a las personas o para torturarlas o para, en fin, para cometer una serie de situaciones actores estatales y no estatales. Pero este dispositivo, visto así, también produce jerarquías de sufrimiento y distribuye los derechos y reconocimiento. ¿Qué vidas merecen reparación? ¿Qué vidas merecen justicia? ¿Qué casos, como se le llaman comúnmente, pueden ir a la Corte Interamericana y cuáles no? ¿Cuáles pueden ser atendidos para hacer una investigación alrededor de su familiar desaparecido y cuáles no? ¿Cuáles pueden ir a una reunión con el primer ministro o el ministro de Justicia y cuáles no? ¿Quiénes tienen acceso? Entonces, también hay una serie de jerarquías en esos espacios que producen una serie de tensiones entre los propios colectivos, ¿no? Gatti acuña este concepto de ciudadano víctima y dice que ese es el modo de reconocimiento institucional, estatal, que ha logrado otorgarle visibilidad y derechos. Las víctimas tienen derecho a las reparaciones, a la verdad, a la justicia, ¿no? Hay toda una normativa establecida para ello. Pero limita también al mismo tiempo, los coloca, los visibiliza, los pone ahí en primera instancia, pero al mismo tiempo limita la dimensión política de la víctima al situarla o al encajarla en unos determinados marcos normativos, ¿no? Por ejemplo, Lee Payne dice que se homogeniza la voz de las víctimas. Todas aparecen iguales. Quien habla en una audiencia, quien habla en el Poder Judicial, en un caso, todas aparecen iguales, como si fueran un solo colectivo homogéneo, ¿no? Y así las empezamos a ver y así se narran en los medios, así se narran en los relatos institucionales. Friedman critica fuertemente ese aspecto de la justicia transicional que dice que la centralidad las tienen las víctimas, ¿no? Eso lo conocen ustedes muy bien aquí en Colombia. La centralidad de las víctimas implica que participan,
que deciden, que deliberan, pero eso no funciona exactamente así. La centralidad está en el marco normativo, pero no necesariamente hay acceso para que eso ocurra, para que tomen el control, ¿no? Dewar y Weber justamente hablan de participación tutelada, porque los estados han creado grupos de trabajo, mesas de trabajo, normativas que las incluyen, las convocan, las llaman incluso y las convocan, sí, pero de repente no tiene la movilidad para desplazarse de una región más alejada, el lugar donde se produce la reunión, no tiene el acceso para poder llegar. Entonces es una participación tutelada en el sentido que, participas donde yo te coloco, a la mesa que yo te ubico, no en el espacio que tú quieras tener o en el espacio que tú quieras ubicar. Finalmente, Jemina García Godos habla del victimhood, ¿no? Haciendo alusión a que hay efectivamente reconocimiento, pero también hay disputa. Ella analiza las políticas de reparaciones y dice, bueno, las políticas de reparaciones efectivamente han identificado a una víctima, porque el Estado tiene que tener una categoría para poder distribuir los recursos, entonces sí, efectivamente hay reconocimiento, pero al mismo tiempo hay disputa, se les incluye y a otros se les excluye, ¿no? En el caso de Perú, la ley de reparaciones, en el artículo 4, excluye de manera específica a las personas que han sido parte de los grupos subversivos, a las personas que han sido parte de los grupos subversivos y sus familiares. No están involucrados o incluidos en el plan de reparaciones, ¿no? Entonces, ¿qué relectura estoy proponiendo? Por un lado, estas políticas de memoria y reparaciones que construyen a la víctima, los procesos de memoria en nuestros países han discurrido de una manera muy intensa, han sido muy importantes para ayudar a esta construcción de víctima, pero al mismo tiempo como que han dejado también de lado las demandas o las identidades que estaban inmersas en eso. Son personas que han sufrido afectaciones, que han sido violadas en sus derechos y eso no es reconocido cuando no se sanciona al culpable, cuando no se encuentra a su familiar desaparecido o cuando la reparación es irrisoria, ¿no? Entonces, sí, han sido súper importantes, los estados se han hecho cargo, ha habido políticas públicas de reparaciones y tal, pero al final se van diluyendo cuando se convierten en programas sociales, cuando se añaden a programas de lucha contra la pobreza y no se enfocan en la reparación como había sido prevista. El caso del Perú puede ser un poco dar una luz sobre ello. Kimberly Thaydon, que es una antropóloga norteamericana que hizo una etnografía por casi 10 años en el Perú, en comunidades de Ayacucho, encontró que había digamos, en las comunidades había habido, la pregunta que ella se hace es ¿cómo es posible que siendo vecinos o siendo parientes hayan matado a sus familiares, a sus vecinos, ¿no? Porque encontró que en algunas comunidades algunos vecinos se habían convertido en activistas de Sendero Luminoso y habían asesinado a su vecino, a su tía, a su primo, ¿no? Entonces ella dice, ¿cómo es eso posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la relación, ¿no? Y lo que dice es que entonces hay una ambivalencia en la categoría de víctima, porque el caso del Perú, por ejemplo, se ha presentado a la víctima como víctima inocente, como la víctima que estaba impoluta, que no estaba vinculada a ningún grupo subversivo, ni a Sendero Luminoso, ni a nadie, ¿no? Entonces, las víctimas civiles eran las víctimas inocentes, o son las víctimas inocentes, y así ha sido constituido en las normas. Pero entonces lo que ella dice es que borra las ambigüedades, porque algunas de esas víctimas también fueron victimarios, como ha pasado aquí en Colombia, también han cometido delitos, también han cometido violaciones, y eso no es procesado, ¿no? Y ella encuentra en estas comunidades como ella le denomina microexperiencias de reconciliación, donde hay todo un proceso de castigo, sanción, reflexión, etcétera, para que esos miembros que cometieron estos crímenes puedan ser otra vez incorporados a esas comunidades, ¿no?
Y entonces lo que me quedo con esta relectura es cómo desde los umbrales, desde estas zonas grises, de estas zonas intermedias, desde estos territorios que no están tan cerca o que al mismo tiempo están cerca y están lejos, desde estas otras miradas o esas tensiones que no se miran, y le llamo umbrales en ese sentido, se puede captar estas tensiones que hay entre esa construcción de agencia y la vulnerabilidad. ¿Cuánto me queda? Ya, ok, voy. Bueno, esta es una foto de la asociación ANFACEP, todas muy jovencitas ahí que todavía siguen presentes. Entonces, el otro concepto que quería plantear era el de la agencia política, que la entendemos desde una perspectiva clásica y estructuralista como el sujeto racional, no afectivo, racional, estratégico, que desarrolla una serie de capacidades para poder movilizar una serie de disposiciones a partir de su propia experiencia y de su relación con otros actores, con otros entornos, ¿no? Lo que Bourdieu le denomina el hábitus, y desarrollar una serie de recursos para poder impactar, transformar o influir en el espacio político, ¿no? Ese es el concepto que conocemos. ¿Qué relectura estoy tratando de plantear a partir de estos aprendizajes? En primer lugar, que la vulnerabilidad, el dolor o la desigualdad se pueden convertir en una condición de acción. No digo que haya que transitar por esa experiencia, sino que son una condición, una característica que puede impulsar unas ciertas prácticas sociales para construir unas nuevas normativas, ¿no? No es que esos sujetos desechables, esas vidas desechables, se queden ahí tiradas, sino que también pueden digamos, desarrollar unas determinadas acciones. No todos los sujetos, me dirán los expertos en psicología, pero sí los que pueden acceder a estos espacios pueden recambiar esa situación. Aquí solamente paso rápido estas tensiones en esta construcción de figura ciudadano-víctima, víctima-ciudadano, que pasa por esta idea de ciudadana o de víctima pasiva, como que no se mueve, ¿no? Y lo que más bien encontramos es que sí, que se mueve mucho, se moviliza, se desplaza, pero también tiene límites porque le ponen esta participación tutelada. Entonces, la agencia es un poder latente para transformar la memoria y la política. La memoria nunca es plana, ¿no? De hecho, hay varias memorias que están en tensión, en conflicto, y lo que ocurre con la agencia es que permite politizar y permite recoger las subjetividades individuales, colectivas, y construir a unos colectivos de víctimas como unos sujetos políticos, ¿no? Que actúan, que intervienen, que influyen, que negocian, que tensionan. Hay clientelismo, hay autoritarismo, por supuesto, como en la vida política, pero están ahí actuando, ¿no? Entonces, solamente para cerrar este punto, la agencia política se entiende como un fenómeno relacional porque hay involucradas estas afectaciones personales, colectivas. Hay también unas prácticas que son dinámicas, que son plurales, que son diversas, que se despliegan en acciones visibles, no solamente se despliegan en el discurso, en lo que se dice, sino también en lo que se hace. Son, como decía, individuales, colectivas, transforman, sostienen, negocian, etcétera, desde distintos lugares, ¿no? Solamente recordar entonces que la categoría de víctima es ambivalente, que a veces es utilizada como instrumento de legitimación y control social, pero también es un punto de partida para la acción política, ¿no? Ayer se decía, las víctimas también pueden usar esto en beneficio. Sí, porque también es una identidad
que se construye, también es una normativa que se aprovecha, también es una posición que permite realizar determinados cambios o determinadas transformaciones, ¿no? Como dice Fasan, la idea no es abandonar la figura de víctima porque tiene limitaciones, porque es vulnerable, porque es pobre, sino politizarla, pero críticamente, ¿no? Esa idea me parece interesante de Fasan. Y bueno, la figura de la víctima se reconfigura como un sujeto activo que mantiene resistencias, transformaciones y se construye como un sujeto político, ¿no? Que ese es mi punto. A ver, voy rapidito. Aquí les voy a presentar, en segundo lugar, entonces, cuáles son esas transformaciones que he podido recoger de la agencia del sujeto víctima. ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Cómo ha sido un proceso no lineal, sino ha sido un proceso de aprendizajes, de trayectorias, de negociaciones también? En primer lugar, identifico en las organizaciones mencionadas que se desarrollan estos 4 capitales que están entrelazados entre sí. El capital político, que es la capacidad de poder, desde tener una gobernanza en su organización, elegir su junta directiva, mantener una cierta cohesión, un cierto discurso, hasta poder relacionarse con otros actores, hasta poder involucrarse con otros sectores, tener una interlocución con el Estado, realizar incidencia, etcétera. Un capital organizacional que implica no solamente que tienen la capacidad de organizarse, sino también la capacidad de poder sostenerse con un cierto tipo de financiamiento. Desde que empiezan dando una cuota de unos pesos para mantener la organización y hacer los primeros documentos hasta poder elaborar un propio proyecto de financiamiento de cooperación, ¿no? Un capital económico que, como digo, está sostenido desde lo más pequeño hasta lo más grande, y un capital simbólico, es decir, cómo ven los otros actores a estos colectivos, cómo los construyen, cómo se legitiman ante ellos o no, qué perciben de estos actores, qué imagen tienen de estos colectivos. ¿Cómo se explican estos capitales? Coloco 2 tipos de factores: factores internos, es decir, al interior de la propia organización, y factores externos en el relacionamiento hacia afuera, ¿no? Y entonces, en los factores internos, una de las explicaciones que permite que se potencie, que se sostengan las organizaciones es el recambio generacional, ¿no? Hay organizaciones que tienen líderes históricas, pero hay, por ejemplo, una suerte de pugna, de disputa también desde personas más jóvenes de la asociación para poder también ser parte de la directiva, o van incluyendo también a las nuevas generaciones para poder cambiar esos procesos, ¿no? Hay unas prácticas culturales que permiten que la organización pueda mantenerse cohesionada, sean prácticas ancestrales, sean prácticas étnicas o sean prácticas culturales en general. Hay unos liderazgos determinados, puede ser que sean liderazgos más tradicionales, en el sentido que se eligen a personas que hablan mejor, que se expresan mejor, que es una condición importante para el liderazgo, pero no se cuida mucho si el estilo es más populista, si el estilo es más autoritario, si hay un modelo más de diálogo o si hay un modelo más de imposiciones, ¿no? Entonces, eso también ocurre al interior de las organizaciones. Hay desconfianza a veces, hay competencia para ver quién aparece mejor, quién se vincula con otros actores, y hay desconfianza de quiénes van a asumir la dirección. He observado en algunos colectivos cómo incluso han habido sectores A y sector B en una misma organización. Y bueno, y hay una apertura institucional también en el proceso posconflicto en Perú, porque durante la guerra, el Estado era visto como un perpetrador directo, ¿no? No había ninguna posibilidad de tener ningún tipo de vínculo y de relación, excepto de denuncia. Y sin embargo, a partir de los 2000-2003 ya hay una apertura institucional, se empieza a buscar un diálogo, una interlocución, se empiezan a generar otro tipo de relacionamientos.
Y en los factores externos, efectivamente, hay una ventana de oportunidad cuando se empiezan a generar estos artefactos que trae consigo la justicia transicional, como las comisiones de verdad o las reparaciones. Eso abre una posibilidad para que estos colectivos puedan ir insertándose, aprendiendo e involucrándose. Hay también afuera, digamos, de estos colectivos, unos cambios institucionales, hay mayor apertura también, las ONGs de derechos humanos empiezan a entrar un poco en crisis, se reduce el financiamiento y las organizaciones de familiares empiezan a asumir un propio protagonismo. Ya no quieren ser intermediadas por las ONGs de derechos humanos como en los años de violencia, sino que ellas empiezan a relacionarse directamente con otros actores. Y también avanzan hacia relaciones internacionales de cooperación o de incidencia. Esto lo voy a pasar y aquí solamente les quiero mostrar lo que preparé fue una estructura de cómo el Estado peruano se organizó, qué arquitectura desarrolló para poder dar cuenta de todas las políticas de justicia transicional en el país. Se los voy a explicar rapidito, solo para entender lo que viene a continuación. En primer lugar, en 2001 se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un primer mecanismo de justicia transicional. Nadie tenía la menor idea de para qué servía una Comisión de la Verdad, qué hacía ahí, qué es esto, qué es estatal, es privada, es de ONG, es de izquierda, de derecha, qué es esto. Nadie tenía la menor idea, fue muy difícil poder comprender cuál era el rol. Cuando se explicaba, disclaimer, yo fui directora de comunicaciones de la Comisión de la Verdad en el Perú, cuando explicábamos cuál era el rol, ¿cómo así? ¿Producir un relato? ¿Para qué? ¿Un relato, un informe? ¿Qué es eso? ¿Para qué es el informe? Las propias víctimas esperaban recibir reparaciones de esa Comisión de la Verdad, ¿no? Esto es uno de los digamos, aspectos también de pensar en qué momento se crean estos mecanismos, ¿no? Acabábamos de salir del gobierno autoritario porque Fujimori se fugó y vino rápidamente un gobierno de transición. Y en ese gobierno de transición, casi a presión, fue creada la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, también pensar en los contextos políticos en que se crean es mejor al final, al principio, al medio, ¿no? Es como ir pensando en eso. Luego el Ministerio de Justicia, lo que dice Minjus, disculpen la abreviatura para que entre, es el Ministerio de Justicia, ¿no? En el 2004, inmediatamente después que la Comisión de la Verdad entrega su informe el 2003, el 2004 se crea lo que se conoce como la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para las Reparaciones, la búsqueda de paz y de reconciliación y bla, 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 bla. Tiene un nombre súper largo. Esta oficina o esta instancia se encarga de las reparaciones. Esa es su función principal. Hay un programa de 7 reparaciones, se encarga de todas las reparaciones. Recién en el 2007 se crea lo que se denomina el Consejo de Reparaciones, cuya única función es elaborar el registro único de víctimas, es decir, la base de datos del Estado peruano para que se pueda identificar quién es considerada víctima y quién no, con los estándares que ya les comenté antes de la Ley de Reparaciones, Inclusiones y Exclusiones. Pero fíjense que la SEMAN se crea primero, el 2004. El plan de reparaciones se anuncia tal, pero no puede operar ese plan porque recién en el 2007 se va a elaborar un registro de víctimas. ¿A quién le van a dar reparaciones si todavía no hay la instancia, ¿no? Pero así se creó al revés. El 2012, con la influencia de los programas sociales, las políticas sociales desde Brasil, Colombia, Chile, en Perú también, con el gobierno de Humala, se crea una serie de programas sociales y se da impulso a las reparaciones, a todos los procesos que habían estado medio detenidos y se crea un viceministerio de Derechos Humanos y en el Ministerio de Cultura se crea un viceministerio de Interculturalidad también, por primera vez de pueblos indígenas, y se crea un viceministerio de Derechos Humanos. Estas dos oficinas, la SEMAN y el Consejo de Reparaciones, recién entran, digamos, a esta estructura para ser parte de este viceministerio. Al mismo tiempo, las reparaciones, como digo, se empiezan a desplegar. El Ministerio de Educación, donde dice Minedu,
ya existía el PRONAVEC y se le da mayor impulso, que es el Programa Nacional de Becas Educativas, y crea un programa REPARET, que es el programa de becas educativas para las víctimas de la violencia. Entonces tiene un mayor impulso. En vivienda, el mismo programa Mi Vivienda, un programa social, también es incorporado en el plan de reparaciones. El 2016, terminando el gobierno de Humala, se crea la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es como la unidad de búsqueda aquí, pero no va a operar, esto se crea en el 2016, no va a empezar a operar como hasta el 2019, porque a partir del 2016 empieza nuestro proceso de inestabilidad política, sale un presidente, entra otro, en fin. Y por lo tanto cambian ministros. Creo que ese año cambian como 3 o 4 ministros de justicia que tenían a cargo esta unidad. Y recién, también en el 2016, se crea el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que había estado precedido de una serie de debates, de tensiones, negociaciones. Tuvo que una personalidad como Mario Vargas Llosa, que en ese momento era un liberal defensor de los derechos humanos, pronunciarse y asumir la primera presidencia de la comisión que va a crear el lugar de la memoria para que eso funcionara. Bueno, en salud también pasa lo mismo, se adscriben a los programas de salud y en el Ministerio Público, lo que sería la Fiscalía, se crea de manera temprana, también en el 2004, una Fiscalía Superior especializada en derechos humanos que empieza a procesar todos los casos judiciales. Se crea el equipo forense, que no existía, hasta antes solamente existía el equipo peruano de antropología forense y el Ministerio Público crea por fin un equipo forense. Se crea, pero todavía no tiene la experticia, pero en fin, se crea en ese momento, ¿no? Y luego estas fiscalías se van diluyendo también. Por ejemplo, en el 2008 tenemos que la fiscalía se le añade, además de derechos humanos, se le añaden las competencias por lavado de activo y terrorismo. O sea, crea su carpeta fiscal y se reduce los casos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué encontramos en las transformaciones? En primer lugar, en la década de los 80, lo que encontramos es que se organizan en medio del terror, de la violencia, logran organizarse, salen a la calle, lo que era un acto de denuncia y resistencia en ese momento, se atrevieron a salir a las calles, a hacer marchas, ponen denuncias, empiezan a poner denuncias en la policía, en la instancia que las recibiera, algunas instancias no recibían estas denuncias, y empiezan también el desarrollo de estas ritualidades colectivas, de organizarse, de tejer juntas, de procesar. Entre el 87 y el 99 hay un trabajo súper importante, intenso, de las ONGs de derechos humanos, de las iglesias católica y evangélica. Empiezan a hacer estos cursos que se mencionaban ayer, cursos de derechos humanos, cursos de verdad, de justicia, de reparaciones, de memoria. Hay un montón de cursos, las víctimas acuden a los cursos, a los talleres, etcétera. Se hace una serie de acompañamientos, acompañamiento en el sentido de lo que hoy entendemos como política de cuidado, ¿no? O como prácticas de cuidado. En esa época no se le llamaban así, pero no solamente que vayan a terapia colectiva e individual, sino que se hacen unas experiencias de acompañamiento a nivel de los colectivos, ¿no? No había suficientes psicólogos, no había suficientes expertos en salud mental y se empiezan a trabajar con trabajadoras sociales, con enfermeras, con asistentes, estos espacios de acompañamiento. Y se hacen también campañas de comunicación. Un tercer nivel que encuentro es el vínculo con el Estado. A partir del año 2000, ya en el posconflicto, empieza a haber un vínculo con el Estado, hay normativas dirigidas a víctimas, la ley de reparaciones, por ejemplo, se van creando instancias de participación. La ley de reparaciones en el Perú es el primer espacio político donde las víctimas participan. Son invitadas, participan, intervienen y son ellas las que deciden también, junto con los otros, que ese artículo 4, el de exclusión de víctimas de la subversión, ¿no?
Hay ceremonias simbólicas de reconocimiento, avanzamos hacia el 2004 y lo que vemos es más bien una apertura, hacer alianzas con otros actores, hay coordinación, se mantiene la coordinación con las iglesias y las ONGs, se avanza hacia vínculos con la cooperación. Un quinto nivel tiene que ver ya con la actoría política, lo que denomina actoría política, porque se va institucionalizando la participación, el Estado las reconoce como interlocutoras, las convoca a estas mesas de trabajo, grupos de trabajo, que sale por una resolución ministerial, entonces ya están ahí reconocidas en la norma pública. Intervienen en la formulación de políticas públicas algunos colectivos, sobre todo ANFADET intervino en los cambios que tuvo el programa Reparet, por ejemplo. Tienen capacidad de negociación en ese momento, hay también un Estado que se mantiene más institucionalizado y buscan representación política, ¿no? Postulan a varios cargos y es elegido un alcalde que había sido dirigente en la coordinadora de víctimas, es elegido en la provincia de Cangallo, en Ayacucho, y un consejero regional a nivel de Ayacucho. Eso es lo que tenemos. Y a partir del 2016, 2021, hay más bien una participación tutelada. Creo que eso tiene que ver también con la desinstitucionalización del Estado en el Perú, con la crisis institucional que tenemos hasta el día de hoy. Y entonces hay mesas de trabajo más formales, existe el grupo de trabajo para el seguimiento, el monitoreo del plan de búsqueda de personas desaparecidas, pero invitan a las familiares 1 o 2 veces al año y después no hay mayores noticias, no hay información, etcétera. Hay una representación fallida, es decir, también postulan varias dirigentes a cargos de representación electoral, pero no son elegidas y eso genera tensiones en las propias organizaciones, ¿no? Porque hay esta discusión que también ha habido en los colectivos indígenas. Tenemos que ir al poder siendo representantes políticas en el Congreso, llevando la agenda de las víctimas, no importa con qué partido, y entonces se diversifica su participación en distintos partidos de derecha, de centro, de izquierda, y ahí se produce una serie de tensiones y discusiones. Hay una mayor alianza con la academia. De hecho, mi universidad realiza una serie de diplomados, de cursos especializados directamente con organizaciones de víctimas y otras universidades también, la cooperación internacional, el CICR, etcétera. Y lo que encontramos en el último tiempo es que se mantiene esta incidencia local y transnacional, no nacional, porque tenemos unos gobiernos más conservadores ahora. Se mantiene esta participación internacional, el litigio estratégico, o sea, de lo local se va de frente a lo global. Hay una vocería permanente que intenta ser escuchada, reconocida en distintos medios y se aferran a los espacios de memoria, a defenderlos, construirlos, desarrollarlos, aunque a veces no se tiene una idea de para qué son afectivamente, pero no se tiene tanta idea de cuál sería el soporte, la utilidad, la pertinencia, dónde se ubican, qué abren, qué no abren, qué cierran, ¿no? Hay una discusión ahí que dar y bueno, y eso es lo que queda. Estas son señoras de los distintos colectivos reunidas en Lima, en la Casa de la Memoria de la ANFADET, en Huachipa, en Lima, viajaron de todas las regiones. Este es el Santuario de la Memoria de la Hollada, que es un sitio de entierro que usaba las Fuerzas Armadas en el Perú, conocido judicialmente como el caso Cabitos. Hay varios casos. El Estado peruano, después de todo un proceso de incidencia, la ANFACEP les entrega el terreno y empieza una construcción que está siendo complicada porque cuando se exhuma a partir del proceso judicial solamente se logran identificar 109 restos. La hollada es un gran hoyo así y se decide hacer un sitio de memoria en la parte de arriba, permaneciendo lo de abajo. Pero el Ministerio Público excava más de 3.300 sitios de entierro, como lo que ven ahí, esos cuadrículos. José Pablo lo puede explicar mejor seguramente, y solamente encuentran 109 restos, de los cuales solo se identifican hasta el día de hoy a 15 personas, ¿no?
Sin embargo, cuando se ha empezado la construcción del sitio de memoria, en la parte de arriba han empezado a aparecer cuerpos. Entonces, esto es contradictorio, un lugar que se supone va a hacer memoria de las personas que fueron desaparecidas, pero que empieza a enterrar, construir, destruir, abrir, cerrar, y los cuerpos siguen apareciendo, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que discutir, creo. Como dije aquí, algunos ejemplos de cómo las familiares de víctimas, este es el ministro de Justicia, el 2012, se reúnen con las autoridades en espacios permanentes de encuentro, incluso hasta el 2016, el ex presidente de la República le entrega de manera simbólica a la señora Juana Carrión, entonces presidenta de la ANFACEP, la ley que crea el Banco de Datos Genético para la búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, ¿qué desafíos? Para terminar, creo que me recontrapasado de tiempo, pero a ver, en primer lugar, esta idea de sujeto político, cómo se entiende, qué repertorios de acción entre racionales y afectivos se desarrollan, entre simbólicos y políticos. Es posible pensar a los colectivos también como sujetos políticos y no solamente como personas vulnerables. Esta categoría de ciudadano víctima como una construcción social, pero también como un marco dinámico que da reconocimiento, genera interacción, aplasta, levanta, abre o genera más bien tensiones, ¿no? Esta participación tutelada que, como digo, se convierte en un mecanismo de exclusión, ¿no? Todas las normas a nivel internacional, los protocolos, las Naciones Unidas nos hablan de la participación fundamental, pertinente, tal, pero resulta que se está convirtiendo en algo muy, muy formalizado. Las materialidades, afectaciones y afectos, no pensarlas solamente como algo subjetivo, individual, sino como esta práctica social y política que puede permitirnos como comprender estas relacionalidades. Y por último, el sistema de gobernanza que permanece en las y los colectivos. Estamos hablando, si hay recambio de juntas directivas, se mantienen los mismos liderazgos, se posicionan, se atrincheran o efectivamente hay una dimensión transgeneracional, transterritorial y de género, hay resistencia y disputas ahí, hay apertura o no. Esos son algunos de los temas que quisiera dejar para la conversación. Muchas gracias. A continuación daremos un espacio de 15 minutos para preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacerle a Iris. Gracias, Iris, por tu ponencia. Particularmente para mis temas de estudio, me orienta mucho respecto a cómo pensar esa figura de la víctima y cómo se ha configurado en nuestros diseños de justicia transicional en Colombia también, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy valioso el concepto que usas de participación tutelada, como pensar ese sujeto político de la víctima en unas formas institucionalizadas de participación, un poco obviando otras formas heterodoxas o anómalas, sino en los márgenes del Estado. Y sobre eso te quería preguntar si las políticas de reparación como formas de mediación del Estado o intervención del Estado en sujetos a intervenir han tenido que ver también en esa configuración del sujeto víctima peruano. O sea, en tanto no solamente impacta como el daño, si son, digamos, por desaparición forzada o por desplazamiento o por violencia sexual, etcétera, sino los tipos de reparaciones y si eso ha generado unos cambios en ese universo de víctimas y su agencia política y sus repertorios diferenciados en clave de esa intervención específica del Estado. Eso uno. Y lo segundo sería preguntarte si tú consideras que esa posibilidad o no de agencia estratégica, digamos, de todos esos dispositivos que nos muestras desde lo afectivo o de lo relacional, ha sido fundamental como para sostener algunos límites de la democracia peruana. Un tanto nos muestras también un contexto
conservador y un retroceso, si se quiere, democrático en las esferas más altas como del poder. Gracias. ¿Respondo? Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, sí, efectivamente creo que si entendí bien tu pregunta, las reparaciones tienen un cierto impacto en la forma como se constituyen estos sujetos políticos en las colectividades, ¿no? Sea porque algunos colectivos impulsan esas reparaciones, como las reparaciones en educación, que se da la norma, pero son los colectivos los que insisten en hacer algunos cambios a esa norma. Por ejemplo, la norma decía que las becas de reparación en educación eran para las víctimas de la violencia, víctimas directas. Pero las víctimas de la violencia ya tenían 50 o 60 años cuando se da esa ley. Y entonces deciden proponer un cambio para que se baje la edad y que se otorgue ese beneficio a los hijos o nietos de las víctimas directas. En el Estado les dicen que no se puede, que la norma está hecha así, pasan varios años, insisten hasta que logran que efectivamente se cambie la norma y hoy día hay muchos más becarios, ¿no? ya perdí la cuenta, lo seguí hasta el 2020, estudiando a causa de esa beca Reparet, ¿no? Entonces sí ha habido ese tipo de impulsos, pero al mismo tiempo también han tenido que desarrollar algunas estrategias para reparar que pueden ser discutidas, ¿no? Por ejemplo, el programa tiene 7 tipos de reparaciones, tiene reparaciones en educación, en salud, en vivienda, tiene reparaciones económicas, tiene reparaciones colectivas, tiene reparaciones simbólicas y reparación a la identidad. 7. Las reparaciones económicas son individuales, se otorgaba cerca de, si mal no recuerdo, $3.000 por víctima, sea que tuviera 7 hijos, 1 o que sus descendientes fueran 10. Y las reparaciones en educación, bueno, ya comenté, y las otras se integraron a los programas sociales, ¿no? Las reparaciones simbólicas, no se entendía bien a qué van, están escritas en el documento del plan de reparaciones, pero se entendió como que se tenía que impulsar procesos de memorialización. Y así se hizo desde el Estado, desde esta secretaría, algunos, no sé, desde plantar árboles por la memoria, no lo estoy ridiculizando, pues solamente lo doy como ejemplo, hasta dibujar los rostros de personas que no tenían fotografías de sus seres queridos que habían sido desaparecidos, ¿no? Pero eso se hacía en una comunidad o a pedido de una comunidad, pero tenemos el registro único de víctimas, habla ya de 260.000 personas inscritas en ese registro, ¿no? Entonces se ha avanzado a muy poco y entonces los colectivos han decidido hacer sus propios procesos de memoria, han creado estos lugares de memoria que, como dije, suman 131 hasta el 2021, pero los tienen que mantener ellos, los tienen que soportar ellos, los tienen que sostener, hacer planes de comunicación para que la gente vaya, hacer planes pedagógicos, etcétera, porque el Estado no se ocupa de esos lugares de memoria. Entonces, la ANFACEP, por ejemplo, tiene el museo, para que no se repita, creado desde el 2007, ¿no? Que es súper importante, se visita y tal. No hace parte de la Dirección de Museos en el Perú, no ha sido reconocido así, porque la Dirección de Museos ha dicho que no cumple los estándares para ser un museo. No tenemos una ley de lugares de memoria, ¿no? Pero sí hay un artículo que se colocó en esa ley de museos y se agregó lugares de memoria, un artículo, para que se cobije. Pero no tienen ningún tipo de asistencia técnica, no reciben cooperación, se tienen que encargar ellas, porque quieren mantener este sitio de memoria. Mi pregunta sería, ¿esta es una forma de reparación? ¿Las señoras de este colectivo se tienen que autorreparar? ¿Se están autorreparando porque el Estado no hace su trabajo, porque no hace su función? Entonces, ¿esta es una forma? ¿Qué es? ¿Ahora resulta que se tienen que autorreparar?
¿no? Entonces, esas son las ambigüedades, digamos, de haber también procesado las reparaciones como políticas públicas. Muy importante el reconocimiento de lo institucional, pero al mismo tiempo tiene estos vacíos y estas limitaciones, ¿no? Y la segunda pregunta era… Ah, sí, sí. Mira, yo considero que efectivamente estos colectivos, a nivel local por lo menos, constituyen una suerte de tejido social que sostiene un poco las relaciones a nivel local por lo menos, ¿no? Que no haya… hay algunas marchas, se han producido algunas marchas, pero ahí, digamos, en Ayacucho también se produjeron marchas, pero el gobierno reprimió tan fuerte entre el 2021 y el 2022 que dejó 50 muertos, por lo menos hasta ahora, en ese periodo. Entonces ahí, de alguna manera sí, constituyen un tejido social, pero desarticulado, ¿no? Porque no hay un encuentro más activo, sistemático, entre esos colectivos que vienen de la violencia de los 80 y los 90 con estos nuevos colectivos que lamentablemente se han tenido que crear ahora porque les mataron a sus hijos o a sus familiares en las nuevas represiones. Entonces ahí, por ejemplo, no hay todavía una articulación, ¿no? Entonces sí es un tejido social que sostiene, pero al mismo tiempo, como todo el movimiento social en el Perú está desarticulado, está también desarraigado, ¿no? Eso. Gracias, Iris. Tengo un montón de notas. Entre la cooperación del desayuno, la cena, se van sumando. Preguntas y comentarios. La primera pregunta sería, ¿no crees tú que todo este proceso en el cual se enmarca la Comisión de la Verdad y lo que sigue se refieren más a políticas de gobierno que de Estado? Es un punto. Porque cada gobierno que siguió trató de deshacer a su manera lo que se había recomendado, de alguna manera, ¿no? O sea, cada gobierno le puso su propio sello. Y el otro tema, tomando, digamos, todo en conjunto y hablando un poquito de la alteridad que representan estas víctimas, finalmente, aunque sean el 75% de las víctimas eran personas básicamente quechua hablantes y demás, y el 26% de la población peruana son poblaciones indígenas y demás, que no tienen representación. ¿Será por eso entonces que esas organizaciones, que por más que estén articuladas internamente y tengan agencia, como ya lo he demostrado, tengan más impacto probablemente a niveles supranacionales, internacionales, en redes de cualquier tipo, más que a nivel nacional? Porque en realidad es el impacto que tienen, o sea, ¿cuál es el impacto que tienen a nivel nacional? Es decir, tienen una agencia hacia adentro, pero no tienen representación hacia afuera. O sea, en el último caso, por ejemplo, la represión del gobierno de Boluarte ha quedado bastante demostrado. Es decir, o temas como este de la autorreparación finalmente, porque al final es, te concedo tu lugar de memoria, pero en realidad la memoria, en el caso del Perú, son micromemorias, son memorias que tienen que ser consensuadas. Entonces yo creo que el Estado trató de alguna manera, o el gobierno, más bien dentro del Estado, trató de crear una memoria colectiva, cosa que no se puede crear, sino se tiene básicamente que transar, ¿no? Son transacciones de memoria mucho más delicadas. A nivel local, a nivel, ¿cómo se llama?, regional, etcétera. Y creo que por eso, de alguna manera, cada grupo puede generar un espacio propio de memoria, pero que le importa a ese grupo. Claramente, al Estado no se ha dado cuenta siquiera que esto existe ni ve tampoco la utilidad. Y finalmente, yo creo que también es muy importante tomar en cuenta este giro conservador y demás, porque nuevamente volvemos a relatos hegemónicos sumamente importantes desde el Estado.
nuevamente, sobre todo con la representación de personajes de Fuerzas Armadas y demás que tratan de decir, no, esto no ocurrió. Por lo tanto, vuelvo al tema original. ¿En qué medida estos esfuerzos, digamos, de establecer algún tipo de verdad y reconciliación han sido políticas de gobierno más que del Estado? O sea, como que el Estado no ha llegado todavía a asumir su posición como Estado, sino que un gobierno un poquito más para acá o más para allá puede ser más apto, digamos, para aceptar ese tipo de temas. Gracias. Gracias, José Pablo. Sí, yo también me voy aclarando en nuestras conversaciones. A ver, quizá empiezo por lo… No, empiezo por lo primero. Sí, efectivamente, digamos, estas políticas, cuando hablamos de políticas públicas, estamos sosteniendo que las políticas públicas son generadas por un determinado gobierno, pero que van a quedar institucionalizadas en el Estado, ¿no es cierto? No importa que cambie de gobierno. Pero sí es verdad que los 15 primeros años de este proceso post-conflicto, del 2000 al 2016, diría, 16, sí hubo unas políticas de Estado, ¿no? Con todos los bemoles que he explicado, que primero crearon una, después otra. Cuando estaba García se enfocó en las reparaciones colectivas, por ejemplo, porque eso le daba más réditos. No empezó con las individuales para nada. Vino el siguiente gobierno y sí se abocó a lo otro. Tampoco Humala, digamos, que hizo políticas sociales, quería levantar mucho vuelo sobre el tema, porque él también estaba involucrado en uno de los casos, como sabemos, ¿no? Entonces, es verdad que cada gobierno le pone el énfasis, pero se habían mantenido, por lo menos, hasta el 2016. Lo que tenemos desde el 2016 para acá, creo que ya no tiene que ver solamente con este tema en directo o de manera específica, sino con el proceso de crisis institucional que vive el país, ¿no? Hemos cambiado 10 presidentes en estos últimos 6 años y no tenemos y han salido los funcionarios de carrera que han sido despedidos, apartados de ese espacio, y el Estado se ha convertido en una especie de botín, lamentablemente, ¿no? No solo de botín económico, sino de clientelismo, de autoritarismo, ¿no? Y entonces sí creo que eso tiene un impacto en este tipo de políticas. La unidad de búsqueda ha sido reducida a su mínima expresión, se le ha recortado el presupuesto, no se ha desaparecido, siguen trabajando las 30 personas, que tampoco es mucho para lo que se tiene que hacer. Hay más de 22.000 personas desaparecidas en Perú, pero han retrocedido en eso y les han recortado el presupuesto, ¿no? Entonces, digamos, esas son las decisiones que toman los gobiernos, pero lo que me lleva a plantear también es hay un límite en las políticas públicas, ¿no? Si las que queremos pensar así, ¿no? Nuestra apuesta era sí, que sean políticas públicas para que se garantice, pero no funcionan si solamente son normativas, ¿no? Si no hay actores detrás vinculándose, interviniendo, empujando, incidiendo, participando, no funcionan solitas, ¿no? Tienen que estar todo el tiempo vigilantes estos colectivos. Lo segundo que decías sobre los colectivos, que efectivamente su incidencia es más supranacional que nacional. Sí, yo creo que van más de lo local, que tienen incidencia local, aunque han logrado algunos estadios con los gobiernos anteriores hasta el 2016, los últimos años están más pensadas o se han posicionado más en espacios internacionales, ¿no? A nivel global, no tanto a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, hasta los pueblos indígenas, que ahora tienen una actoría política mucho más fuerte, logran cambios a nivel internacional, pero a nivel nacional, no, nada, ¿no? Y sobre la última pregunta, sobre las memorias, efectivamente, yo creo que no, la experiencia en nuestros países ya nos indica que no podemos pensar en un solo relato, ¿no? En una sola memoria colectiva, como decía Ricó, que tiene que haber una memoria colectiva que reúna a todos, que sea un consenso. No, eso no funciona. Hay varias memorias en juego.
son memorias diversas, ¿no? Y tiene que haber espacio para todas. Algunas son conculcadas, la memoria de los subversivos casi no existen o circulan de manera clandestina. Las memorias de los que pertenecieron a las Fuerzas Armadas o a la policía aparecen mucho más, tienen representantes en el Congreso. Tenemos 5 representantes, 5 exmiembros de las Fuerzas Armadas, de altos mandos de las Fuerzas Armadas siendo congresistas ahora, en la actualidad. Además de otras congresistas que representan a esos grupos, hay organizaciones de víctimas de las Fuerzas Armadas, de la policía, que no han sido reconocidas por sus instituciones. Hay una asociación de viudas de víctimas de la policía que están reclamando todo el tiempo a la propia institución policial, les han pagado la indemnización, digamos, pero ellas quieren un reconocimiento institucional, aunque sea en diploma, me dijo una vez una señora, y nada, no les dan nada, ¿no? Y entonces van por el lado del Congreso, el Congreso les hace un reconocimiento, les hace algo y ya están como más tranquilas. Pero esto del reconocimiento también es otro punto súper importante, ¿no? Porque no están pensando solamente en un reconocimiento del Estado, de los crímenes y violaciones, están pensando también en un reconocimiento social, que la sociedad sea consciente que pasó esto, que fueron violados sus derechos, que su hijo era importante, no importa si era subversivo, no tenían derecho a matarlo, tenía que ir preso, detenido, purgar una condena, ¿no? No asesinarlo o esparcir sus restos como se ha hecho con algunas personas. Entonces sí, el tema de las memorias diversas se hacen además en un contexto de permanente negacionismo que aflora en nuestros países con este giro conservador, y creo que la memoria es vista también como una trinchera, ¿no? Es como una trinchera que queda, que hay que defenderla a todo costo, aunque a veces no sea muy pertinente, pero hay que ponerla ahí. Y a veces yo lo que observo de manera crítica también es que no se tiene mucha conciencia de cuál es su utilidad, cuál va a ser su camino hacia el futuro, qué función va a cumplir, digamos, más allá de instalar un lugar, porque podemos hablar de un lugar instalado físico. Tuve unas reuniones con unas señoras de la Amazonía, pero de Huánuco, que está más hacia arriba, en la selva central, más hacia arriba de Perú, y estaban reclamando su lugar de memoria. Ya estaban buscando un local. Y yo les pregunté, ¿y qué van a poner ahí? Y me decían, no sé, fotos como pone todo el mundo. Ya, pero ¿qué fotos? ¿Qué quieren poner? Y empezó toda una conversación acerca de lo que querían, qué sentido le querían dar, y no habían pensado en eso, ¿no? Solo planteaban memoria como un lema. No digo que todas sean así, pero digo que es un tema que hay que discutir, creo, ¿no? Que hay que seguir dialogando. Y sí, el contexto es absolutamente adverso, pero creo que se ve como uno de los espacios que todavía depende de ellas, que pueden dirigir ellas, que pueden colocar ellas, ¿no? Por eso es que lo defiende. Eso, no sé si te respondí. Muchas gracias, Iris. Y bueno, con estas preguntas damos por terminada la conferencia magistral Agencias Políticas de las Víctimas.